Hola, buenas tardes a todos y a todas. Creo que este es un grupo pequeño, tal vez por lo que sea viernes. Entonces vamos a ver si los podemos incluir para que ustedes puedan preguntar directamente, a no ser que el grupo se ponga demasiado grande. Bueno, estoy aquí muy contenta de presentarles a Marianela Chamorro. Ella es estudiante de maestría en el Centro de Estudios Latinoamericanos. Es mi estudiante. Está en Chile ahorita, en Santiago, desde ahí nos está haciendo su presentación. Y bueno, en la Universidad de Arizona, por los que no saben que yo estoy en la Universidad de Arizona. Ella trabaja sobre movimientos sociales de mujeres en zonas afectadas por alto daño ambiental en Chile. Está haciendo en este momento, terminando su tesis de maestría y ya para finales de mayo se graduará, ¿verdad, Marianela? Sí. Sí, ok. Y bueno, Marianela trabajó un año en CUSI, ayudándonos como coordinadora. Fueron los dos últimos institutos que tuvimos en persona. Así que ella conoce más o menos el programa y espero que algunas de las que estén aquí presentes la hayan conocido también. Bueno, te dejo la palabra, Marianela, para que empieces, si quieres compartir tu pantalla, etcétera. Ok, bueno, estoy muy entusiasmada de estar aquí y de poder conversar y discutir también de esta temática, que para mí, por supuesto, es mi tema de estudio, es muy interesante y también muy vigente, no solo porque sea interesante para mí, sino que porque es algo que ha cambiado realmente, no es una exageración decir que ha revolucionado el mundo en los últimos años. El feminismo ha sido una revolución en el último tiempo y ha tocado la vida de todos, ha tocado la sociedad completa y nos ha tocado de diferentes formas, por supuesto, y con diferentes énfasis, pero nos ha hecho al menos pensar, reflexionar y problematizar sobre muchas cosas que dábamos por dadas y que hemos hecho un gran cuestionamiento respecto de ellas. Mi presentación se llama Ecofeminismo, Mujeres contra el Extractivismo, y yo voy a hablar específicamente de esta corriente, de esta tendencia dentro del feminismo que aúna dos conceptos, dos ideas, dos enfoques importantes respecto de la sociedad, respecto del pensamiento social, que son el feminismo y también la ecología. El ecofeminismo es un término con el cual ustedes probablemente están familiarizados porque a pesar de que tiene una larga data, a pesar de que tiene varias décadas como concepto, desde que fue acuñado, en el último tiempo ha estado bastante en boga, a partir, por supuesto, también de que no estamos enfrentando como sociedad solamente una crisis desde el punto de vista de los roles de género, sino que también sabemos que hay una crisis climática, una crisis energética, una crisis ambiental importante que nos preocupa a todos y a todas, y el ecofeminismo tiene esa particularidad de tener esta mirada que toma estas dos problemáticas y a través de una teorización hace ciertas problematizaciones, hace ciertos énfasis en ciertos conflictos que tenemos que abordar y también algunas propuestas para subsanar la desigualdad de todo tipo que se da producto de estas dos problemáticas. Ay, que no avanzo. Es que no puedo, ahí sí. Ok, para ir hacer un poquito de historia, voy a ir a los orígenes de lo que estamos hoy día llamando ecofeminismo y para remontarme a los orígenes tengo que decir, primero que todo, que esta idea, que esta tendencia, que esta teoría encuentra sus orígenes básicamente en el hemisferio sur. Es un feminismo del sur. También es otro nombre o es otra nomenclatura con la cual se la conoce. Es un feminismo básicamente del sur, pero no solamente del sur de América, también del sur de Asia, del sur del mundo en particular, que es un sur que
ha tenido que enfrentar a pesar de tener una historia diferente, ha enfrentado ciertos fenómenos históricos, ciertos procesos históricos que tienen que ver con la explotación de los recursos naturales, que tienen que ver con el extractivismo, que vamos a ver a lo largo de esta presentación, que tiene que ver con la pobreza y con la desigualdad profunda, que los hacen tener ciertos puntos en común a la hora de teorizar respecto de cuáles son los orígenes de estas problemáticas y cómo mirar hacia adelante sobre ellas también. Bueno, no podía dejar de nombrar, y está también en la primera lámina, en la primera diapositiva de mi presentación, el movimiento Chipko en India, que seguramente han escuchado hablar de él, que es un movimiento antiquísimo, que tiene cientos de años, pero en su versión más reciente tenemos que hablar de los años 70, cuando empiezan a surgir varios movimientos de mujeres en diferentes partes de la India, especialmente en áreas de bosque, en donde una manera de resistirse a la deforestación es a través de este movimiento pacífico que se llama Chipko, donde lo que hacen las mujeres básicamente es abrazarse de los árboles y resistir que sean talados o que sean cortados. Ahora, esto si lo vemos en una imagen o lo escuchamos de esta manera, suena muy bonito porque lo es muy bonito y es muy poético, pero también significó esta resistencia también tuvo una respuesta de violencia muchas veces. Entonces fue un movimiento que, a pesar de que tiene un espíritu básicamente pacifista, también encontró del otro lado de quienes tenían intereses mayores por deforestar, por talar los árboles, por deforestar y por la industria de maderera, encontró también ciertas manifestaciones de violencia hacia ellas. Pero el movimiento Chipko marcó un precedente en términos de que fue un movimiento que estuvo principalmente conformado por mujeres. Entonces fue uno de los movimientos masivos de mujeres vinculados con el tema ecológico que dio paso simbólicamente a una era en donde la problematización de ser mujer en la sociedad junto con el problema ecológico empezaron a entenderse como un problema que podía estar interrelacionado y lo más importante que podía tener orígenes en común en el patriarcado, por cierto. Después, bueno, tampoco puedo dejar de mencionar a lo que fue como la obra fundacional, que la voy a mostrar, que está aquí. Yo puse la portada de este libro que se llama Le Féminisme o la Mort, El feminismo o la muerte, de esta francesa que fue una mujer discípula de Simone de Beauvoir, también una gran feminista, Françoise Dobon, y ella fue la persona que acuñó este término. Entonces, si nos remontamos a la primera vez que lo vemos escrito, o que vemos esta palabra compuesta, ecofeminismo, es en este libro. Ella es una mujer que, bueno, creció durante las guerras, tanto las guerras mundiales como guerras civiles en su país, y que también fue testigo de algunos estragos, de algunas armas bastante nocivas y de toda la destrucción también, no solo social, sino también ecológica, que significa una guerra en un país o en un continente o en una serie de países. Su padre estuvo sometido a algunos efectos de algunas armas, entonces tenía una sensibilidad bastante fuerte por el tema ecológico, y esta, al haber sido discípula de Simone de Beauvoir, también, por supuesto, era una militante feminista acérrima, fue militante del Partido Comunista también durante algún tiempo, pero es la primera que nos dice la solución para esta, visionariamente, la solución para una crisis ambiental gigante que se viene en el futuro a nivel planetario es el feminismo. Y ella lo plantea desde algo que después vamos a llamar un ecofeminismo más radical o un ecofeminismo más esencialista, porque ella lo plantea desde la convicción que divide un poquito el ecofeminismo, de que las mujeres tendríamos ciertas condiciones inherentes, que tendríamos ciertas condiciones casi biológicas, ¿verdad?, que nos hacen más sensibles frente a la naturaleza y que nos hacen estar mejor dotadas para cuidar a la naturaleza y para cuidar también a otros, que serían los hijos, o que serían los enfermos, o que serían las personas mayores, que son parte también de nuestro entorno natural. Y también yo quise poner en esta presentación, y aquí ya
pasamos del movimiento chico, pasamos del hemisferio sur, pasamos al hemisferio norte primero con Doban, y también Rachel Carson, que seguramente es una mujer, una autora, ella fue una bióloga, que ustedes van a conectar en este momento y van a recordar la historia de Primavera Silenciosa, este libro que también puso el tema de los pesticidas, y que fue un libro que también convulsionó muchísimo la idea de progreso, la idea de este progreso sostenido en el tiempo, de este progreso infinito, de este progreso o de esta tecnología que nos iba a traer cada vez la posibilidad de vivir mejor. Entonces ella es una visionaria también en términos de que se confronta esta idea y nos habla del costo que tiene este progreso, o en este caso del costo que tiene la industria química a través de los pesticidas, que claro, están aumentando la capacidad de producir, están aumentando sobre todo de producir para el agronegocio, ¿verdad? No pensado, no pensado precisamente en los pequeños productores o en el autoconsumo, sino que en la gran industria, de producir mayor cantidad de alimentos, pero a la vez eso es como, se puede expresar a través de un dicho que tenemos en español que decimos pan para hoy y hambre para mañana, porque el costo ecológico que eso tiene, sin duda que va a tener se va a transformar en un problema grave en el futuro. Entonces, estas dos mujeres, lo interesante es que estas dos mujeres plantean, de una con más énfasis que otra, una cuestión que es bien relevante en esto del ecofeminismo, y es que plantean que aquí hay un común denominador que es la explotación de la vida, la explotación de la vida o de lo que tiene el poder de dar vida. En este caso, la tierra, ¿verdad? Si pensamos en la industria alimentaria, o si pensamos en la minería también, el subsuelo, en fin, pero también esto se puede trasladar a las mujeres, y se puede trasladar también al cuerpo de las mujeres. Y se puede trasladar no solamente a la tarea reproductiva que históricamente han asumido las mujeres reproductivas en términos biológicos, sino también en términos sociales. O sea, el ecofeminismo, una de sus principales ideas, de sus ideas fundacionales, es que las mujeres hemos sido históricamente explotadas, no solo nuestros cuerpos a través de la reproducción, sino que también nuestra capacidad de recrear la sociedad, educando niños, permitiendo que los hombres vayan al trabajo, ejerciendo el rol de la crianza y ejerciendo históricamente y durante mucho tiempo casi absolutamente el rol de el cuidado de otros. Y bueno, todo esto vamos a pensar contexto ya después de Dubon, que vamos a llegar a los años 70, estamos pensando contexto años 60 y años 70, donde hay los movimientos pacifistas, antimilitaristas, que parten o que tienen mucha... que cuando pensamos en esto, pensamos inmediatamente en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Que tienen ahí como un punto álgido, y en los movimientos antinucleares que también se adelantan a decir esto no es solamente un impacto que esto va a tener hoy, sino que también es un impacto que va a ser para el futuro de la Tierra, para el futuro del planeta, y esto tiene una matriz masculina. O sea, esta explotación y esta violencia tiene una matriz masculina. Entonces, para poder sobrellevar esto, para poder enfrentar esto, para poder contraponer una idea sólida a esto, necesitamos juntar estas dos críticas, que esta crítica radical al patriarcado, pero por otra parte también al patriarcado expresado en una economía de la explotación, o en una economía de la extracción. Me dicen si alguien me puede avisar con el tiempo, estaría muy contenta, porque no lo estoy viendo acá. Bueno, aquí yo puse una foto para que nos hiciéramos la idea de quién es esta mujer. Tiene una fuerza, al menos yo así lo veo, y que tiene como irradia una cuestión muy, muy de vanguardia, ¿no? Una cuestión muy, muy especial. Bueno, para seguir con el ecofeminismo, yo quisiera hacer una diferenciación que es bien importante, porque a veces como este concepto de ecofeminismo no le hace tanta justicia, al menos a un enfoque del ecofeminismo que es el que a mí me interesa y que es el que yo trabajo, que es el ecofeminismo crítico. La verdad es que
yo y las autoras o autores que yo sigo y el enfoque, el approach por el que yo hago mi trabajo, hago mi investigación, no adhiere al ecofeminismo esencialista, pero de todas maneras es algo que existe, o sea, es un movimiento de mujeres que también existe y que también es fuerte y que es respetable, ¿no? Y que es esta idea, insisto, de que las mujeres por naturaleza criamos mejor a los hijos, por naturaleza cuidamos mejor la casa, por naturaleza cuidamos mejor a otros, por naturaleza cuidamos mejor a nuestros padres, cuando nuestros padres están viejos, están mayores. Entonces es por eso que históricamente la sociedad ha entendido que las mujeres se hacen cargo de sus padres y a veces de sus padres y de sus suegros también juntos, cuando estos ya no pueden autovalerse porque lo hacemos mejor, o tenemos una condición natural, una sabiduría natural que nos hace que esas tareas de cuidado las ejerzamos de mejor manera, pero es como el dicho, dile al tonto que es forzudo, en el fondo se transforma en una trampa, o sea, tú lo haces mejor, por lo tanto nadie te va a ayudar, por lo tanto hazlo tú. Y cuando decimos nadie, no nos referimos, no es una crítica solamente hacia el hombre como sujeto, hacia el esposo, hacia el hermano, no es una crítica solamente hacia los hombres en este sentido, es una crítica fuerte también hacia el Estado, es una crítica fuerte también hacia la sociedad, una sociedad que no se hace cargo de sus niños, una sociedad que no tiene una red de protección fuerte, sólida para hacerse cargo de sus ancianos, ni tampoco tiene una red poderosa, una red estable, una red potente para hacerse cargo de sus enfermos, de sus discapacitados. Entonces, esta tarea no remunerada, por cierto, a la que muchas veces se le pone el nombre de amor, como hay una frase que a mí me gusta mucho, eso que llaman amor es trabajo no remunerado, muchas veces. Esta tarea recae, o ha recaído históricamente sobre las mujeres, y yo creo que ya en los últimos años estamos mucha más o menos sintonizada en hacer una crítica a este hecho, a este rol de género histórico. Y bueno, el ecofeminismo crítico es un ecofeminismo de corte más constructivista, en donde decimos no, entonces el planteamiento del ecofeminismo crítico es como existe, evidentemente, existe claramente esta diferenciación de roles y existe claramente esta función de cuidadora de las mujeres, pero no es por un atributo natural. Esto ha sido construido socialmente, como han sido construidos los diferentes roles y los diferentes estatus que las personas o que los grupos tenemos en la sociedad, como las clases sociales, como la categoría de raza, como otras categorías, la categoría de género y también estos atributos o esta falta de atributos en el caso de los hombres también han sido construidos históricamente. Voy a continuar. Entonces ahí yo creo que quedó claro. Y entonces aquí aparece un concepto en el que yo me quiero detener, porque es importante que hablemos de algo que le da sentido y razón, o que le da mucho sustento a la teoría ecofeminista, que es la ética del cuidado. Y la ética del cuidado es un concepto acuñado por una psicóloga, académica, investigadora, que desde mi punto de vista revolucionó, es una gran revolucionaria del feminismo a través de su investigación y de su teoría, que es Carol Gilligan, y que bueno, ella parte su investigación refutando un estudio muy conocido de un psicólogo educacional, Lawrence Goldberg, que había establecido que realizó experimentos con niños, con grupos de niños y con grupos de niñas para estudiar el nivel de desarrollo moral de los niños y de las niñas distintamente. Pero cuando decimos el nivel de desarrollo moral, ¿qué era lo que le investigaba? ¿Qué era lo que le interesaba a Goldberg? Bueno, lo que a él le interesaba era despejar, era finalmente ver cómo operaban estas estructuras de razonamiento moral en hombres y mujeres, y cuál de los dos, si hombres y mujeres, eran capaces de tener un pensamiento moral o un desarrollo del pensamiento moral más alto.
el pensamiento moral para él estaba dividido en 8 etapas, entonces, siguiendo un poco la idea de Piaget, porque era un psicólogo educacional también, los niños, o cuando en nuestras etapas de madurez, nuestra capacidad de desarrollo moral primero comienza simplemente con la posibilidad de un castigo. Entonces tú haces lo bueno porque si no vas a ser castigado, que es un nivel de razonamiento muy básico, ¿no? Luego tú haces lo bueno porque puedes ganar algo haciendo lo bueno, puedes ganar una recompensa. Luego tú haces lo bueno y así hasta que avanzando en los estadios tú vas a ir haciendo lo bueno porque cada vez vas a ir desarrollando más un concepto que es abstracto, pero que para Kohlberg es muy importante en la sociedad, que es el concepto de justicia. Entonces, lo que él finalmente estaba midiendo era la ética de la justicia. Y en sus experimentos, en sus observaciones, él concluyó que los niños tenían un desarrollo moral superior al de las niñas. Porque los niños, sus investigaciones las hizo a través del planteamiento de dilemas morales, entonces él concluyó que los niños tomaban decisiones frente a esos dilemas que tenían que ver más con conceptos universales de justicia. Entonces los niños eran capaces de tomar decisiones que estaban en el nivel más alto de esta escala, porque tomaban decisiones basadas en el bien común, en el contrato social, en la idea de justicia universal. Sin embargo, las niñas tomaban decisiones diferentes y no alcanzaban este nivel de desarrollo moral. Entonces, lo que arrojaba para él los resultados de este estudio era un nivel de inferioridad de las niñas respecto de los niños, de internalizar el concepto de justicia y de alcanzar estadios de desarrollo moral altos. Sin embargo, Gilligan lo rebatió, hizo el mismo tipo, intentó perfeccionar y hacer este mismo tipo de estudio, y la gran conclusión de esto es que ella determinó que aquí no hay una incapacidad o no hay una inferioridad moral de las niñas, sino que las niñas o las mujeres tomamos decisiones de una manera distinta. Y tomamos decisiones de una manera distinta porque hemos sido socializadas de una manera distinta. Entonces nuestra idea de lo que se debe hacer, de lo que es correcto hacer o de lo que es beneficioso hacer, generalmente incluye a otros y generalmente incluye a otros muy cercanos, porque tenemos esta socialización en la cual nuestros vínculos son muy cercanos con quienes nos relacionamos y en general son muy maternales también y tienden a la protección. Entonces yo voy a leer esto, que me parece que es relevante y decisivo de entender. Gilligan mostró que en los estudios de Kohlberg no se tenían en cuenta las estructuras sociales de exclusión sexo-género, ni el hecho que las experiencias concretas de los sujetos condicionan los modos que tienen de desarrollar sus razonamientos morales. Sí. Un ejemplo de esto es el dilema de Haynes, súper famoso, clásico y conocido, en donde está este hombre que tiene a su esposa muy enferma, y entonces hay un farmacéutico que tiene la medicina para su esposa, pero le cobra $2.000 y él no puede pagar $2.000, entonces lo que hace finalmente él es robar la medicina. Entonces este ejemplo tan clásico, tan concreto, fue respondido de distinta manera por las niñas y los niños durante una serie de experimentos y de entrevistas que se hicieron con ellos. Y la mayoría de los niños tendía a castigar a este sujeto y a decir, no debería haber robado porque hay algo que se llama justicia, que está por sobre los seres humanos, etc. Y la mayoría de las niñas tendía a decir, bueno, robar no está bien, sin embargo, en esa situación es aceptable. Entonces, esto demuestra cómo nuestra socialización o nuestra capacidad o nuestra preparación para ponernos en casos como esto, y nuestra preparación de desarrollar estos niveles como de empatía respecto del sufrimiento del otro, porque hemos sido cuidadoras muchas veces en situaciones de este tipo, es distinta en hombres y mujeres. Entonces surge este concepto de la ética del cuidado y que es súper atingente también, por supuesto, al problema ecológico. O sea, el problema ecológico es un problema de descuidado o de descuido de nuestro entorno natural. Voy a ir un poquito más rápido. Y junto con esto, yo también quiero traer a colación para entender cómo el ecofeminismo junta la ecología con el feminismo, también hay un concepto de esta feminista que se llama Silvia Federici, que muchos de ustedes la deben haber conocido también, que es el concepto de acumulación originaria y primitiva. O sea, la acumulación originaria y primitiva de capital desde los inicios del capitalismo hasta el neoliberalismo y este neoextractivismo que tenemos hoy día en Latinoamérica y todo este sistema económico que se profundiza, ¿no? Y que se hace cada vez más radical,
tiene la acumulación, o sea, la acumulación de la riqueza desde los inicios del capitalismo ha sido posible debido al trabajo doméstico intenso y gratuito que las mujeres han ejercido y que ha permitido no solamente reproducir fuerza de trabajo a través de la maternidad y la crianza, sino también ha permitido que el obrero, que el trabajador, que el campesino pueda rendir lo que rinde en su trabajo, porque hay en su casa alguien haciendo un trabajo doméstico que entonces permite que esta otra persona haga un trabajo público. Ahora, el extractivismo como lo conocemos hoy día es, para muchos autores se transforma en algo que se debería llamar neoextractivismo, que es una manera diferente de entenderlo respecto del extractivismo, por ejemplo, del tiempo de la colonia en Latinoamérica. Ahora nos encontramos con un neoextractivismo. ¿Cuáles serían las diferencias entre este extractivismo colonial y el neoextractivismo? Bueno, al aparecer las naciones-estado, al aparecer los países, ya están conformados ya en países, no en colonias, ¿verdad? Son países con estado, con gobierno, etcétera. Hay una participación activa de los gobiernos. Muchas veces son los mismos gobiernos los que buscan estos capitales que vienen a la megaminería, o que vienen en búsqueda del gas natural, o en búsqueda del petróleo, de los combustibles básicamente, porque es un capitalismo muy centrado en la producción energética, más que en un neoextractivismo muy centrado en la producción energética y en el agrobusiness, en el agronegocio, y por eso tenemos entonces en Paraguay, en Uruguay, estos campos inmensos sembrados de soya que han alterado el ecosistema completamente en esos países y en otros lugares de Latinoamérica también. Entonces, tiene ciertas diferencias, se presenta de cierta manera, y los gobiernos muchas veces buscan esta inversión porque les genera rédito para las arcas fiscales, que pueden a su vez redistribuir entre las propias personas, ¿verdad? A través de bonos, de subsidios, de programas sociales, etcétera. Pero el asunto es que la ecuación, lo que significa la destrucción de los recursos naturales, lo que significa la extracción, la explotación, y lo que vuelve a las personas es paupérrimo, no es significativo y no es algo que valga la pena como sistema económico. No es algo que amerite defender esto como práctica económica o como sistema económico. Entonces esa es la gran crítica. Si los países latinoamericanos hubiesen impulsado o hubiesen seguido impulsando, quienes comenzaron a hacerlo en los años 60, políticas de desarrollo industrial, políticas de investigación científica y todos estos aspectos que hacen que los países se desarrollen y que sus economías crezcan y que no se vuelvan tan periféricos o tan dependientes, entonces no estaríamos en esta situación de neoextractivismo y de explotación tan feroz de nuestros recursos naturales en Latinoamérica. Y bueno, yo también quise incluir este concepto que me parece interesante, que es el concepto de antropoceno. Yo creo que ustedes también habrán escuchado hablar de él muchas veces, que es esta idea de que estamos frente a una nueva era geológica, en donde la acción del hombre ha determinado el desarrollo geológico de la Tierra, del planeta. Otros lo llaman capitaloceno, porque dicen, no es el hombre, es el capital. Finalmente lo que mueve y lo que ha hecho que la Tierra se transforme, lo que se ha ido transformando, cambio climático, desaparición de especies, alteración de la biodiversidad, y todo eso ha sido el capital y el sistema económico capitalista, más que la acción del hombre sin una ideología económica o política detrás. Eso es simplemente una fotografía. Vamos a seguir. Y bueno, la investigación que yo hago, por supuesto que está bajo el marco teórico del ecofeminismo, porque lo que yo investigo, particularmente en Chile, en un sector que se llama Quintero Puchuncaví en Chile, es cómo el extractivismo en su consecuencia de deterioro, de daño ambiental, impacta diferenciadamente a hombres y mujeres en la sociedad. Entonces, mi hipótesis, después de guiarme por la teorización de personas que han hecho profundas investigaciones y han escrito mucho sobre esto, y también después de hacer la parte cualitativa de mi investigación, bastante entrevistas con mujeres que viven en este sector, que es una zona de sacrificio, es una zona que está declarada como zona de sacrificio dentro del país, es que
el daño ambiental, el extractivismo, impacta de manera diferente y significativa a las mujeres. Y donde más las impacta es justamente en su rol de cuidadoras de otros. O sea, cuando hay una intoxicación masiva, las mujeres se quedan en la casa cuidando a los niños. Son las mujeres las que ya no pueden cocinar porque el agua viene sucia. Son las mujeres las que ya no pueden tender la ropa fuera de la casa porque todo se llena de polvo. Son las mujeres las que están sufriendo abortos espontáneos o problemas en los embarazos. Entonces, claro, para los hombres lo afecta desde el punto de vista muchas veces del ámbito laboral. Una ciudad o una área que es declarada zona de sacrificio y que tiene un daño por contaminación industrial tan grande como esta, van a ser zonas que se van a empobrecer y que naturalmente los recursos naturales también se van a ir agotando por contaminación del agua, contaminación del aire, etc. Sin embargo, las mujeres sufren no solo el empobrecimiento, sino también el impacto en las tareas que desarrollan de acuerdo a su rol de género. Entonces, un doble impacto, una doble explotación. Marcela. 5 minutitos. Ok, yo creo que puedo terminar. Y bueno, hay otros autores que han ido un poquito más lejos y han hablado de estas ecoguerras. Bueno, otros dicen no son ecoguerras, es un ecosuicidio. La humanidad no, se está suicidando sin que nadie la esté matando, digamos. Pero las ecoguerras son los conflictos socioecológicos que podemos ver en distintas partes del mundo. Es difícil encontrar un conflicto armado en el mundo en donde el motivo de fondo no sea la lucha o la pelea por un recurso natural. Y esto ha significado que nuestro concepto de la guerra ya no es necesariamente la hegemonía política, sino que es la disputa por, fundamentalmente, dentro del paradigma del neoextractivismo, de las fuentes que generan energía. Ahora, el problema también es importante decir, el problema es integral. El problema no es solamente la producción desatada de energía, sino que es el patrón desatado de consumo que estamos ejerciendo también las personas y que estamos demandando cada vez más energía, y además somos cada vez más en un mundo que está muy poblado. No voy a usar el concepto sobrepoblado porque eso ya podría integrar algún juicio, ¿no? Pero en un mundo donde hay cada día más personas que necesitan satisfacer sus necesidades, y en un mundo en donde ideológicamente nos convencemos de que necesitamos mucho o de que necesitamos consumir mucho para poder desarrollarnos o para poder realizarnos en este mundo que nos ofrece de todo lo imaginable para consumir y para comprar, y eso proviene de recursos naturales, y mucho de eso que queremos seguir consumiendo cada vez en mayores cantidades es energía. Entonces, los problemas territoriales en los que se traducen estas ecoguerras son, bueno, el problema de la sequía, que es un problema que ya no solamente es un problema de África, sino también es un problema de Latinoamérica. En Chile hay un problema muy fuerte con el cultivo de aguacate, lo que ha significado que una ciudad entera esté con racionamiento hídrico, porque el agua se va al cultivo del aguacate que se va a exportar. Y que por supuesto corresponde a privados. Los desplazamientos forzados, muchas veces, y que especialmente en Centroamérica o en países de Sudamérica como Colombia, que están íntimamente ligados con la minería, la extinción de especies, la pobreza energética, el hambre, las enfermedades. Y yo quiero ir más rápido para llegar aquí, que no me interesa mucho llegar a esta parte y tal vez después podemos conversar sobre ella, para un poco aterrizar el concepto de ecofeminismo a nuestra realidad latinoamericana, a nuestra realidad feminista latinoamericana. Me gustaría mencionar a Berta Cáceres, esta mujer que ganó el premio Goldman en el año 2015, creo que dio esta lucha por el pueblo lenca contra las hidroeléctricas y que fue finalmente asesinada. Y Berta, sin ser un símbolo feminista, sin buscar ser un símbolo feminista, se ha transformado en eso, porque nuestra idea para las feministas hoy día está muy cerca de la defensa del medio ambiente y de la defensa del territorio y de la defensa de la libre determinación de las comunidades también.
Francia Márquez, esta mujer colombiana también, que vivió en carne propia el desplazamiento territorial y que también fue ganadora del premio Goldman, que luchó también contra proyectos gigantes, contra la megaminería y también contra la minería ilegal y toda la corrupción que existe en torno a la minería ilegal, porque no es solamente la minería establecida, estas grandes corporaciones, sino que también mineras que en nuestros países pobres, en América Latina, donde hay tanta necesidad de trabajo y donde hay tanta necesidad de todo, encuentran entonces una tierra fértil, sobre todo en aquellos gobiernos más susceptibles de ser corrompidos, de corromperse, de establecerse ahí. Máxima Acuña, que es esta peruana que también dio una tremenda pelea contra la minera Yanacocha, que fue súper violentada y que también se hizo acreedora del premio Goldman y que resistió con su familia en su territorio y que finalmente logró que se desistiera del proyecto megaminero de esta minera a través de la lucha prácticamente de ella sola, aunque comenzó ella sola como una mujer indígena en Perú. Y por supuesto, a las hermanas Quintremán, estas hermanas mapuches en Chile que se resistieron también a la construcción de dos mega represas en el centro de Chile. Ellas no ganaron el premio Goldman, pero ganaron el premio Preta Kelly, que por su acción también como activistas pacíficas en contra de los megaproyectos hidroeléctricos, y también ellas se resistieron y nunca abandonaron su territorio, entonces se transformaron también en un símbolo de lucha. Por supuesto que las hermanas Quintremán jamás se van a definir ellas mismas como feministas. La misma Francia Márquez, yo la he escuchado decir, yo no soy feminista, no es algo con lo que yo adscriba, no es mi ideología. Sin embargo, sus prácticas y su legado sí están, en su práctica y en su legado, sí están ejerciendo, no solamente por su rol como lideresas, sino también por su idea de la justicia, por su idea de la equidad, por su idea de la igualdad, están ejerciendo un feminismo ecofeminista y que está cada día más vivo. Eso, creo que estoy justa con el tiempo y voy a encender la luz porque está muy oscuro aquí. Un segundo. Bueno, Marianela, muchísimas gracias. Ya tenemos varias preguntas. Si quieres dejar de compartir tu pantalla. Ok. Muchísimas gracias por esa charla tan interesante. Y hay varias preguntas que vamos a empezar o comentarios. Empezamos por Vir Lozano y pregunta, en tu consideración, ¿crees que esta propuesta del ecofeminismo puede articularse con debates de ecorracismo? ¿Tienes ejemplos de programas de políticas públicas diseñados o implementados teniendo en cuenta los lineamientos intersectoriales del ecofeminismo? Bueno, que se puede complementar con el ecorracismo, por supuesto que sí. Yo les contaba que el enfoque con el que yo trabajo, que es el ecofeminismo crítico, también dentro de este enfoque, la raza, por supuesto que es una categoría absolutamente construida socialmente, que no tiene ningún asidero, ¿no? Entonces sí, hay una crítica muy fuerte a eso, hay una crítica muy fuerte a todas estas construcciones, a todos estos constructos sociales que nos han hecho diferenciarnos y que han puesto a algunos en lugar de privilegios y a otros en lugar de mano de obra o en lugar de un recurso más para la acumulación de capital. Entonces, por supuesto que sí, que se condice. Es difícil encontrar un ejemplo de política pública porque los gobiernos son bastante conservadores respecto de esto. Más bien, sí es posible encontrar instituciones que no son de gobierno, sino instituciones como No-Profit Organization o ciertas ONG, que también impactan las políticas públicas porque son el gran tercer sector, que también tiene una influencia importante en la sociedad, que sí se mueven y trabajan en función de los preceptos del ecofeminismo. Yo diría que es algo muy interesante que a propósito de la pregunta, donde más que, yo creo que para implementarse dentro del diseño de las políticas públicas todavía es un camino que hay que hacer, pero creo que algo que ha ayudado mucho es la investigación académica, pero que se está haciendo sobre el ecofeminismo y la investigación aplicada, sobre todo que se hace, que muchas académicas están haciendo sobre ecofeminismo, donde junto con investigar son parte de las organizaciones
viven en los territorios, adscriben a las luchas que las mujeres tienen en esos territorios y desde su tribuna como académica y como investigadora pueden reunir mucho más antecedentes, reunir mucha más evidencia del impacto ambiental y de cómo esto daña fundamentalmente la vida de las mujeres y pueden entonces incidir en las presiones que estos movimientos hacen a los gobiernos. Yo creo que en esa etapa estamos, todavía en una etapa de poner evidencia de que aquí está pasando algo que no podemos tolerar, no solo como ciudadanos, sino especialmente como mujeres, por la manera especial en que nos afecten, nos impacten. Muy bien. Tenemos otra pregunta de Fabiola Gisel. Buenas noches. Perdón si dije mal el nombre, pero bueno, el apellido. Buenas noches. ¿Qué deberíamos hacer como mujeres para mitigar los conflictos socioecológicos? Bueno, yo pienso que siempre hacemos cosas. Creo que ustedes, el hecho de que estén acá, el hecho de que estemos convocados, el hecho de que nos reconozcamos en este espacio y que le demos una validez a este espacio, demuestra una inquietud y demuestra no solo una inquietud, sino una voluntad de movilizarnos por encontrar soluciones o por encontrar salida o por encontrar caminos que nos lleven a salir del momento este complicado en el que estamos como humanidad. Entonces yo las llamo especialmente por mi experiencia en SUSI, a seguir ejerciendo roles de liderazgo comunitario, a seguir creyendo en lo comunitario, a seguir creyendo que el territorio, que la comunidad se construye con un territorio y que el territorio y la comunidad son una unidad y que esa unidad es única y es particular. Entonces, y a seguir creyendo en la defensa. También es importante denunciar, en Latinoamérica tenemos un problema muy grande con la amenaza y no solo con la amenaza, sino concretamente con la violencia ejercida hacia nuestros líderes ambientales. Entonces, movilizarse, participar, sensibilizar, pero también denunciar, creo que es un camino muy importante. Muy bien. Vir Lozano tiene otra pregunta. Se entiende que el espacio de acción para este movimiento es local, ¿sí? Sumamente ligado a un territorio determinado, que es lo que acabas de decir, ¿no? Más allá del debate teórico académico, existen esfuerzos prácticos internacionales para ir generando un marco internacional de acción. Por ejemplo, espacios de debate en organismos internacionales, bases de datos de casos de buenas prácticas. Sí, sí existen. Existen redes internacionales con diferentes experiencias, sobre todo, yo mencionaba el movimiento chico cuando empezamos, sobre todo hay varias experiencias de intercambio con el ecofeminismo de la India, por ejemplo, que es un lugar donde el ecofeminismo tiene una repercusión importante. Entonces, sí hay redes de trabajo, sí hay redes de intercambio de experiencia y sí también hay articulaciones que han permitido que, por ejemplo, tú tienes mucha razón, los problemas, o sea, cómo se expresa el problema tiene una naturaleza local. Sin embargo, que ese problema no sea único ni privativo de un territorio, sino que se replique con diferentes características en otros muchos territorios, hace que tenga una naturaleza transversal. Entonces, estas redes de trabajo también han permitido que muchas de estas situaciones locales lleguen a cortes internacionales de derechos humanos, por ejemplo, o a tribunales internacionales que han fallado en favor de las comunidades. Y estos premios, el premio Goldman, el premio Petra Kelly, más allá de la notoriedad que le puede dar al líder o a la lideresa que lo obtiene, hay una notoriedad y hay una tribuna que se le da a toda una comunidad para informar al mundo entero lo que está sucediendo o cómo están siendo abusados ambientalmente en sus territorios. Muy bien, tenemos otra pregunta de Alejandra Jimena Mamani. Me encantó la charla, me gustaría tal vez solo dar un pequeño comentario. Siempre me voy a quedar con la idea de que el ecofeminismo es apoyar las luchas por la soberanía de los cuerpos, rayita, territorios. Al igual
persigue esta necesidad de comprender, criticar los sesgos coloniales y patriarcales, con la abolición de todas las relaciones de opresión. Este también nos plantea tejer nuevas alternativas a la política capitalista, patriarcal, colonial, moderna, considerando las intersecciones de opresiones sociales, construyendo nuevos horizontes de lucha y política para nosotras. Les recomiendo mucho el libro de María Galindo denominado No se puede descolonizar sin despatriarcalizar. Saludos desde Bolivia. Muy bien, Alejandra. Bueno, es más un comentario como que una pregunta, pero por supuesto es es un concepto central en el ecofeminismo como la necesidad de liberar la situación de explotación en las que el patriarcado nos ha puesto milenariamente, históricamente, y de liberarla no solamente en términos simbólicos, sino de liberarla también en términos prácticos. Bueno, el movimiento por los derechos de la maternidad, los derechos reproductivos y de maternidad, también es un movimiento que ha estado muy ligado al ecofeminismo crítico, no tanto al ecofeminismo esencialista, pero sí mucho al ecofeminismo crítico. Muy bien. Otra pregunta de Fabiola Giselle. ¿Existe algún modelo económico que sea integral al que deberíamos migrar para detener el actual modelo económico que es extractivista y nos afecta? ¿Cuál sería? Bueno, eso es una pregunta muy difícil, es una muy buena pregunta, es muy difícil de responder. Pienso que sí, es decir, si tú me preguntas a mí, pienso que sí. Tampoco estoy en condiciones de decir cuál ni cómo, pero pienso que sí, pienso que definitivamente el capitalismo no lo es todo, el capitalismo a través de su expresión más salvaje, que es el neoliberalismo, que se basa en el extractivismo y en la explotación de unos sobre otros. Pienso que por supuesto que otra forma de vivir y de gobernarnos y de entendernos como humanidad es posible. Y esto es súper interesante tu pregunta porque me lleva a decir que una de las grandes diferencias de los feminismos del sur, latinoamericano, indigenista, de coloniales y de las diferentes nomenclaturas que tenemos, y cómo empezamos como mujeres del sur a decir es que nosotros no nos sentimos representadas con el feminismo más occidentalizado, como el feminismo europeo o el feminismo norteamericano, si se quiere, es el que nosotros vemos que la liberación tiene que ver con un cambio radical del sistema económico político. No queremos tener los mismos trabajos que los hombres, y tener los mismos puestos, y tener las mismas jefaturas, y tener derechos dentro de una sociedad que es, o de un sistema económico que es fundamentalmente viciado, y que para que vivamos entonces en armonía y que no seamos siendo explotadas, necesitamos un cambio radical del sistema político y económico general. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Yo me pregunto, y bueno, es pregunta, es comentario, no sé, porque tampoco es algo que se pueda contestar, pero sí, ¿dónde queda el feminismo dentro de esto, lo que tú llamas las ecoguerras, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el feminismo sea visible dentro de esto? Y yo creo que sí es algo que es muy del sur donde tampoco hay mucho poder, porque estas ecoguerras obviamente no están sucediendo en nuestros territorios, pero no necesariamente digamos, los entes armados son de nuestro territorio. Sí, bueno. No sé qué pasa con las élites mundiales que se están peleando por los recursos naturales, ¿no? Sí, es difícil, pero pienso que sí hay esperanza. Pienso que vivimos en un mundo en el que ciertas cuestiones que hace 50 años atrás, ciertas situaciones de abuso hacia las mujeres o hacia las personas no blancas,
eran normalizadas, hoy día son escandalosas. Y eso significa que sí, los esfuerzos, con todo el sufrimiento y con todas las derrotas entre medio, ha valido la pena y que vamos en dirección de otra cosa. Lo importante es que lleguemos a esa otra cosa antes que el planeta se termine, porque nos queda poco tiempo y de verdad que la saturación es máxima. O sea, no solamente es importante, o al menos yo lo veo así hoy día, no solamente es importante movilizarse por el derecho de las personas, sino también por el derecho, los derechos medioambientales, ¿no? Que son fundamentales. Si no, alguien decía por ahí, ya no me acuerdo dónde lo leí, el problema no es el petróleo que queda en el mundo, queda en el mundo, como algunos quieren hacernos, o quieren verlo, porque el petróleo que queda en el mundo tal vez ni siquiera se va a alcanzar a usar todo. Si el colapso del planeta probablemente va a estar antes o lo vamos a sentir antes siquiera de que los combustibles fósiles se lleguen a terminar. Bueno, muchísimas gracias, Marianela. Aquí Fabiola dice, ¿existe algún... No, espérate. Se me perdió. Bueno, hay alguien que no sé quién es, dice, considero que el discurso de la no esperanza ecológica, eso de que el mundo está perdido, es parte de la misma trama de explotación capitalista. Es un argumento funcional al mismo sistema. Fabiola dice, muchas gracias por las respuestas, Marianela. Muy interesante la presentación. Aporta mucho a mi conocimiento. Saludos desde Bolivia. Bueno, se nos acabó el tiempo. No sé si quieras responder al tema de la no esperanza ecológica. Yo creo que la gente joven, los hombres, las mujeres, todos tienen que estar ahí adelante, ¿no? En este. No, yo sí tengo una esperanza, no, por supuesto, mi discurso y mi crítica es desde la esperanza y siempre he sostenido que los más críticos somos los que tenemos más esperanza y la crítica parte desde la convicción de que las cosas pueden ser mejores. Desde ahí parte la crítica. Sin embargo, también creo que existe mucha evidencia científica de cómo la sobreexplotación de los recursos naturales ha ido dañando y nos ha ido también como cercando. Y esto, bueno, desde el punto de vista ambiental, pero también lo que esto ha significado desde el punto de vista de los desplazamientos, del término de las economías locales, también de este culturicidio que se ha producido en algunos sectores, en algunos lugares donde se instalan estos megaproyectos y las comunidades y con todo su patrimonio tiende a desaparecer, a ser desplazada, a desaparecer. Pero yo sí tengo mucha esperanza. Y sobre todo en encuentros como este, se me agranda la esperanza, más todavía. Bueno, pues muchísimas gracias, Marianela. Ok, de Si nada, encantada. quieres contactar a Marianela, no sé, puedes poner en el chat. Gracias, Kay. Gracias a nuestros intérpretes. Muchas A gracias. Ivette y a Nico. Y gracias a todos por atender. Y tienen como unos minutos para ir al open mic y de regresar aquí para otra sesión a las 7:15. Sí, con Daniela. Daniela, si quieres, quédate entonces. En esta charla quiero compartirles mucho de lo que hago y eso involucra al Centro Cultural Comunitario Casa Coyolillo, que puedo decir que es el colectivo que me ha cambiado la vida en lo absoluto. Ustedes, líderes de comunidades indígenas y afros, creo que entenderán mucho de mis experiencias y espero que contribuya a sus liderazgos, pues lo que forma parte de mi experiencia. Entonces, quiero contarles un poco sobre el Centro Cultural Casa Coyolillo, o lo que en resumen decimos Casa Coyo. Y pues este espacio es un espacio alternativo de educación y convivencia. Trabajamos desde la autonomía, las artes y la identidad afromexicana, afrodescendiente.
Es un espacio que ha fortalecido muchas relaciones en la comunidad. Y bueno, el objetivo de hoy es compartir mi experiencia de regreso a la comunidad y espero transmitir la pasión que tengo por la labor comunitaria. Entonces, para ponerlos en contexto, voy a hablar un poquito sobre la población afromexicana, que para muchos es muy novedoso saber que hay población negra en México, ¿no? Esto por la invisibilidad del pueblo afro, del pueblo negro. Y pues el movimiento afromexicano empezó como en el 95 y es hasta el 2019 que el movimiento ve resultados, y es a través del reconocimiento constitucional, que fue justo cuando yo regresaba de SUSY en agosto de 2019. Justo el día que llegué, ese día habían dado el reconocimiento constitucional y pues fue un día histórico, ¿no? Aunque seguimos diciendo que eso solo fue un paso de todo lo que se necesita para devolver lo que se nos debe, ¿no? Entonces, siguiendo este hilo del contexto, pues ahora se realizó el censo 2020 aquí en México y por primera vez nos incluyeron en la pregunta de autorreconocimiento. Así que actualmente, hace 2 semanas, el INEGI dio los resultados y la población afromexicana era del 1% y ahora vemos un 2% de la población total, que representa casi 2,5 millones de personas que se autorreconocen como afromexicanas, afrodescendientes o negros. En el estado de Veracruz habemos 215,435 afromexicanos que así nos autorreconocemos, y en Coyolillo, que es la comunidad a la que pertenezco, habemos un aproximado de 3,500 habitantes, y algo muy importante es que apenas y la mitad de la población de esta comunidad pues nos autorreconocemos como afromexicanos. Esto sin duda es por el racismo que existe, por la invisibilidad de nuestra historia y por la poca representación en los medios de comunicación, ¿no? Quiero darles un ejemplo claro de lo impactante que es el racismo, ¿no? No sé, una de mis tías, una de las más negras, estábamos hablando sobre el censo y que iba a venir esta pregunta y como yo estaba trabajando un poco en la sensibilización para que ella se autorreconociera, y entonces ella dijo, no, yo no me voy a reconocer. Y me sorprendió mucho porque ella es de mis tías de las más negras y decía, ¿por qué no se autorreconoce? Si somos negros, orgullosamente, ¿no? Como en este pueblo, en Coyolillo, nuestro carnaval lo dice de una forma natural, ¿no? Y como una persona mexicana, negra, no da ese paso para el autorreconocimiento, pues es debido a las diferentes historias de racismo que ha vivido a lo largo de su vida. Entonces, igual este censo nos deja cortos porque el personal del INEGI no está, perdón. ¿Me permite? Perdón, estaba entrando una llamada que no tenía planeada. Entonces les decía que el INEGI dio estos resultados y estuve en esa presentación y entonces hablaba todo sobre los datos que pudieron recabar sobre la población afro respecto a la educación, a la salud, al acceso a las nuevas tecnologías y demás. Pero
varios compañeros lo expresaron y dice, pues parece que la gente afromexicana no sufre, no tiene ningún problema, ¿no? Como decía que sí tenemos acceso al internet, que más de la mitad de nuestra población tiene acceso a la salud, cuando sabemos que eso es mentira, ¿no? Que el contexto de la población afromexicana, pues es totalmente diferente, ¿no? Hay rezago educativo, hay ay, perdón, se me va esa palabra, hay mucha población que no tiene ni la educación primaria, y ahora en tiempos de COVID, incluso una población afro de la costa de Guerrero, pues las personas estaban muriendo porque no había una forma, o sea, era muy lejos ir al centro de salud y no se tenían ni los ventiladores ni nada. Entonces, nuestra población sí está olvidada, sí tiene niveles de pobreza y extrema pobreza, y bueno, al final, como el censo no representa eh, nuestro, nuestras situaciones, y bueno, pues estoy segura que la representación es indispensable para el desarrollo de nuestra población, sus familias y sus comunidades, pero hasta ahora pues la representación no ha sido suficiente y está sumamente estereotipada. Ahora quiero, ya que les platiqué un poquito del contexto sobre la población afro-México, quiero hablar sobre mi regreso a la comunidad, que como ya saben, esta charla lleva por nombre el trabajo comunitario como un estilo de vida, entonces es necesario que yo les comparta un poco sobre cómo regresé a mi comunidad, y voy a decir una serie de palabras que nos van que me va a ayudar a darme a entender. Y bueno, pues elegir una profesión, salir de la comunidad, vivir en la ciudad, desconectarte de tu vida en el campo y alejarte cada vez más de lo tuyo, son como las frases que me dan, que me dicen que me tuve que ir, que llegaba una etapa más y era la universidad y era salir definitivamente. Entonces, el regreso fue como una revelación, algo que acepté sin pensar, sin saber todo lo que me esperaba, y hasta ahora ha sido increíble. Regresé para seguir haciendo comunidad y fortalecer mi identidad, mi historia y la identidad de la comunidad, ¿no? Que estaba solamente como que no estaba clara, ¿no? Hay muchas investigaciones sobre Coyolillo, pero no está compartida, no está socializada, se quedó ahí en lo académico. Entonces, mi regreso empezó por ahí, por la investigación y el acceso a la información sobre nuestra identidad. A su vez, regresé y me encontré con esas limitaciones sobre nuestra historia, con el racismo, la migración, el machismo y el capitalismo. Esto puede sonar muy general, pero justamente cuando entramos a la universidad, siento que nos enfocamos tanto en nuestra profesión y en los siguientes pasos y sobre tener éxito y el desarrollo. Y por ejemplo, yo que estudié en una área económico-administrativo, pues siento que el camino era como seguir contribuyendo al capitalismo, cuál va a ser mi trabajo, en dónde va a ser mi trabajo, y pues nada de eso pintaba como regresar a la comunidad, ¿no? Entonces, cuando regresé, pues me di cuenta que me estaba perdiendo en la ciudad, porque sí estaba pensando cómo irme a trabajar a otro estado o a la Ciudad de México, y no estaba pensando para nada en mi comunidad. Creo que fue
en un tiempo muy justo en el que yo me di cuenta que tenía que regresar, porque apenas llevaba un año de la universidad y fue un despertar, y en el camino me he ido encontrando con grandes mujeres indígenas y afros, líderes de sus comunidades, de las cuales he aprendido muchísimo. Al principio conocí un grupo como de unas 20 mujeres indígenas, y apenas en ese seminario había una mujer garífuna. Entonces yo deseaba, y yo era la única afromexicana a la que habían aceptado a ese seminario, y en ese momento yo deseaba conocer a más mujeres negras. Y entonces cuando llegué a SUSY y conocí a otras 8 mujeres negras, pues sentía que mis deseos se estaban haciendo realidad, porque por fin estaba teniendo una conexión con otras hermanas. Entonces, con estas mujeres que he ido encontrando, pues llega el feminismo, ¿no? Por inercia, porque son mujeres que están en la lucha y que saben que a través del feminismo nosotras podemos ser más fuertes, porque entonces ya somos hermanas y todo es más seguro. Entonces, mi regreso a la comunidad ha tenido mucho poder gracias a las redes que he ido formando, a las mujeres que me he ido encontrando y a las formas de trabajo que he ido aprendiendo, y a todo lo que he ido desaprendiendo sobre este sistema y sobre cómo funciona. Y bueno, pues en ese caminar me he encontrado con varias frases, y quiero rescatar 3 que he escuchado mucho. Uno es cuestionarlo todo. La siguiente es ser autónomos. Y la siguiente es tener redes de apoyo. Entonces creo que estos son las diferentes, las direcciones que he ido tomando para seguir creciendo y fortaleciendo el trabajo comunitario que ya tenemos. Y digo tenemos porque ese trabajo no solo es mío, sino es de un colectivo que ha hecho un impacto positivo en esta comunidad. Y entonces yo regresé en 2016 y empecé este caminar. Apenas, como les decía, apenas llevaba un año de la universidad, y entonces pude ver que alejarme de la comunidad no me estaba trayendo nada bueno, que me estaba perdiendo, y eso fue definitivo, ¿no? Desde el primer contacto que hice aquí a través de la danza africana, como pude liberar mi cabello, y eso fue una carga que traía desde siempre, ¿no? Como la cuestión de cómo llevar el cabello no fue algo sencillo, y cuando me di cuenta y lo liberé, siento que empecé a florecer, ¿no? A florecer con otros amigues, con otras mujeres. Y entonces me empecé a autorreconocer como afromexicana en el 2017, cuando ya tuve contacto con el movimiento afromexicano, ¿no? Cuando encontré a otras mujeres negras que estaban liderando en sus comunidades o liderando ciertos proyectos, y pude verme reflejada con ellas, y fue ahí cuando me autorreconocí, y entonces de ahí no he parado, ¿no? Desde que empecé a danzar, a liberar mi cabello y a conocer a otras mujeres negras. Entonces el autorreconocimiento fue un punto clave para seguir navegando en la comunidad las diferentes problemáticas que había. Y entonces a través de Casa Coyolillo he podido ser más crítica, más subversiva, a
a ver lo que realmente está pasando en la comunidad y por qué la comunidad me necesita, no solo a mí, sino a más jóvenes. Y entonces el Centro Cultural Comunitario Casa Coyolillo es este espacio en donde ofrecemos actividades o clases que no van a tener en la educación pública, porque la educación pública está controlada y entonces solo se nos enseña lo que se debe de enseñar, lo que debemos de saber, pero sabemos que hay más de lo que debemos de saber, cómo defender nuestra tierra. Aquí en Coyolillo hubo un despojo de 500 hectáreas desde hace como 20 años y es algo que por lo que se sigue luchando, pero es algo que no se nos enseña en las escuelas, que hay que defender nuestra tierra. Y entonces Casa Coyolillo, a través de los diferentes proyectos, fortalece la identidad afro, apoya a otros movimientos en defensa del medio ambiente y en defensa del territorio y motiva a las mujeres a que seamos libres y capaces y nos imaginemos en los diferentes espacios que deseamos estar. Entonces, Afrobalele es uno de los proyectos que ha creado un impacto enorme en la comunidad, en donde practicamos danza africana, más de 20 niñas y jóvenes. Y ese es un proyecto del cual me siento súper orgullosa y que ayudó a reivindicar mi propia identidad y a reivindicar la identidad de otras familias. Entonces, quiero hablarles un poco más sobre los diferentes proyectos que tenemos en este espacio y espero como puedan cacharlos. Entonces, ya les mencioné Afrobalele, otro grupo es Los Disfrazados Teatro, en donde mezclamos las leyendas y las historias de la comunidad con la danza y el teatro y pudimos crear una obra que se llama Danzando bajo la sequía, en donde los niños son los actores, en donde los niños son los que están manejando títeres híbridos y eso, por ejemplo, es como en la escuela en la educación pública, pues realmente no tenemos acceso a las artes y es una área sumamente privilegiada, pero en Casa Coyolillo pues estamos ofreciendo tanto teatro o en su momento con mayor frecuencia y bueno, danza africana de una forma continua, fotografía, cine comunitario para niños. En estos talleres hemos podido crear una película que se llama Viaje a Marte y ahora estamos produciendo Mian, una aventura por el agua, por la problemática de agua que existe aquí en Coyolillo, además de un documental que habla sobre la negritud y los privilegios de las personas blancas, que se llama Chupar la Luz, y es un corto documental que está en proceso. También hay un club que se llama Rizos y Risas, que empezó justamente en cuarentena, y es un grupo de chicas que estamos dando los mejores consejos o cuidados para nuestro cabello rizado. Y esto es un proyecto en donde quiero transmitir lo que se siente caminar con tu cabello libre, viviendo bajo el contexto de esta comunidad que nos dice cómo debemos de ir peinadas. Otro de los proyectos es la escuelita y que también ha sido indispensable en cuarentena para el apoyo de tareas. No sé cómo está haciendo la educación en sus países, pero al menos aquí en México es ineficiente, más ineficiente en pandemia, porque solo están enviando a los niños demasiada tarea y eso
duplica, cuatriplica la labor de las mujeres de esta comunidad, porque ya no solo se están encargando de los labores domésticos o de trabajar en el campo, sino ahora también de educar a sus hijos, y el nivel educativo que ellas tienen pues no es suficiente para poder explicar a sus hijos, y entonces es por eso que nosotros estamos dando apoyo escolar, aunque ahora realmente estaremos dando clases para fortalecer su lectura y su razonamiento matemático, así como otras actividades libres, ya que los niños están súper estresados por la forma en que se está educando ahora. Y bueno, de ahí están otros proyectos como Jóvenes Artesanos, que es la talla de máscaras en madera, clases de música, de guitarra, ha surgido un grupo de rap, tenemos un grupo de mujeres que se llama Afro Raíz, con una marca gastronómica de los principales platillos de esta comunidad que tienen una raíz afrodescendiente. Tenemos un club de frisbee y feminismo, que justo fue una de las actividades que hacíamos en Tucson ahora que estuve en SUSY, y que me propuse armar un equipo aquí en la comunidad, y a través del equipo de frisbee, que solo es dirigido hacia mujeres jóvenes, pues estamos introduciendo a las jóvenes al feminismo. Actualmente vamos a empezar un huerto orgánico para contrarrestar todo eso que nos ha dicho el sistema que debemos de poner en la producción de nuestros alimentos, y en los siguientes meses estaremos diseñando un sitio web transmedia para el acceso a la identidad afrodescendiente, así como nuestro apoyo en el movimiento antiminero ha sido revelador para las nuevas generaciones, ya que los involucramos a través de la danza. Y bueno, pues esto es un poco de lo que, o bueno, no es poco, todo lo que hacemos aquí en la comunidad desde hace aproximadamente 4 años, aunque el colectivo tiene 8 años, pero yo activamente hace 4. Y quiero hablarles un poco de un festival que hicimos hace hace varios meses, en noviembre, que se llama De Frente al Congo, porque nuestra comunidad está ubicada frente a un cerro que desde hace muchos años le llamamos el Congo. Y entonces en este festival pudimos profundizar más el tema de la identidad, cuestionarnos por qué nos reconocemos como personas negras, o qué es lo que me identifica con África, y cuáles son las situaciones de racismo que he enfrentado dentro de la comunidad y fuera de la comunidad. Y entonces este festival fue un éxito, y fue justamente el mini grant que presenté en SUSY, y que desafortunadamente no fue apoyado económicamente, pero me gustó mucho también cómo fue retroalimentado, y que gracias a todo el esfuerzo colectivo que pude hacer por acá a través de Casa Coyo, en noviembre fue cuando lo pudimos realizar, y que hablamos de la decolonización, de la decolonialidad, perdón, y pudimos realizar una serie de actividades increíbles, y es por eso que les voy a pasar un link para que vean este video y quizás puedan materializar todo lo que acabo de compartir. Y entonces les voy a enviar el link por el chat, y ustedes van a ir a ese video. Ahora es el momento para hacer preguntas, o tú quieres decir algo más. Sí, pues bueno, también me fui a ver el video, ya lo había visto varias veces, pero pues justamente este material audiovisual que también nosotras estamos creando, pues me recuerda todo lo que estamos cosechando, ¿no? Y pues en conclusión, quiero compartirles que el trabajo comunitario justamente de esta forma se volvió parte de mi estilo de vida. Y pues en algún momento no imaginé que iba a trabajar para mi comunidad, porque por mi profesión, por la visión de mi profesión y de la universidad, que nos pintan el progreso
de una sola forma y cómo es el éxito, y entonces pues realmente regresar a la comunidad me ha permitido demasiadas cosas, entre ellas pues fortalecer mis lazos con esta comunidad y ser una miembro activa. Y bueno, pues ojalá que les haya gustado ver toda la alegría que hay en este pueblo. Creo que en el video está muy claro y cómo los jóvenes nos estamos articulando a través de diferentes artes. Entonces, me di cuenta que esto era un estilo de vida, porque justo cuando estoy lejos de la comunidad, en algún viaje o cuando nos damos un descanso y pienso cómo va a ser mi día, extraño como todo ese movimiento o toda esa energía que pongo en todo lo que estamos haciendo y vamos logrando. Y entonces justo como cierras y abres los ojos y dices, bueno, esta es mi dinámica de vida y me gusta y me siento muy feliz y agradecida por todos los que se van sumando. Entonces quiero compartirles que en estos días vamos a comprar nuestro propio terreno, que va a ser parte de un huerto orgánico y que posteriormente en un futuro construiremos nuestra propia casa, ¿no? Aunque ahora sí contamos con un espacio en el centro que es muy pequeño, pues nosotros soñamos con tener una casa meramente autónoma, independiente, y bueno, pues entender la autonomía también ha sido uno de los pilares que me han hecho pues una mujer más fuerte, más resistente, y ojalá que pues varias chiques que me estén escuchando pues se sientan identificados con esta historia, y que si no han logrado reconectar con su comunidad, pues que lo hagan, porque realmente sí nuestras comunidades sí necesitan de nosotros, los jóvenes que vamos a estudiar la universidad y que a veces ya no volvemos porque la universidad nos posibilita otras cosas, pero acá está nuestra gente necesitando ayuda de muchas formas, ¿no? Entonces, hasta ahí la dejo y espero sus preguntas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Daniela. Realmente eres muy inspiradora. Te felicito. Yo me imaginé que ibas a hacer algo así después de conocerte en Susi. Me encanta que hayan logrado y que estén estableciendo su propio espacio. Eso es muy importante, con sus ideas y con el enfoque que ustedes le quieren dar. Eso es clave también. Hay unos comentarios, todos, Lorena Comparato dice, increíble, congratulations Daniela, pienso que debe ser alguien de Brasil. Está Kenia Morales, hola Kenia. Felicidades Daniela, me da mucha alegría poder ver cómo has crecido y todo lo que han logrado. Pilar dice, me parece increíble cómo nuestras tradiciones como afrodescendientes transcienden el tema de nacionalidad y todo desde nuestra raíz y matriz africana. Me gusta mucho tu trabajo, a seguir resistiendo y compartiendo arte de la manera como lo hicieron nuestros ancestres. Un abrazo. Bueno. Sí, muy bien, muy bien. Yo tengo varias preguntas, estoy esperando a ver si alguien más tiene alguna pregunta específica. Yo tengo algunas preguntitas, quisiera que compartieras con nosotros cuál ha sido el desafío más grande para ti en este proceso. Tanto el desafío como el logro más grande. Si me puedes dar un ejemplo en particular o... Ajá. El mayor logro, ay Dios, está muy difícil. Difícil. Pues creo que
ser un referente de la comunidad me pone en una posición muy difícil, porque sé que ahora soy el ejemplo de muchas niñas y de muchas jóvenes de mi familia y las que no son de mi familia de sangre, pero sí de mi familia de conexión, ¿no? O sea, realmente ser un referente es una posición difícil, pero muy bonita, porque me siento muy amada y muy querida por mi comunidad, y entonces cuando salgo a la calle escucho 1000 vocecitas como Dani por aquí, Dani por allá, y saludándonos todo el tiempo. Entonces creo que eso es uno de los mayores logros, y uno de los mayores desafíos pues es seguir enfrentando el racismo interno. Creo que es muy doloroso, y eso lo he vivido en todos estos años de transición, de traer el cabello libre o de otras formas, y entonces pues me ha tocado enfrentar el racismo en el grupo de danza, por ejemplo, como un día era de los primeros días que había soltado mi cabello, estábamos bailando y mis propios compañeros de la danza, niños y niñas, se empezaron a reír por las formas que tomaba mi cabello al bailar, y entonces fue muy doloroso y muy triste, pero justo en esta clase se genera una dinámica al final de cómo nos vamos. Y entonces en ese momento, en cómo nos vamos, pues yo tomé el valor de decir que me iba muy triste y decepcionada de haber tenido que escuchar las burlas de su parte por mi cabello, que también apenas estaba empezando a liberar. Y entonces fue muy chido, pero difícil, doloroso, y sí fue un gran desafío y lo sigue siendo. Y entonces pues me toca encaminar a varias niñas, niños y jóvenes que seguimos fortaleciendo esas formas tan normales de transmitir el racismo una y otra vez más, generación tras generación. Entonces, sí ha sido difícil, pero también me he encargado de nombrar el racismo aquí en mi familia y en la comunidad. Muy bien. Tai te manda un mensaje y dice: felicidades, Dani, por todo tu esfuerzo y trabajo, te admiro mucho. Paul Márquez también, felicitaciones por tu extraordinaria labor. Creo que Marianela tiene una preguntita o un comentario. Sí, bueno, también felicitaciones, Daniela, sobre todo como con la pasión que tú hablas de lo que haces. Realmente se nota que no solamente es algo que tú haces para contribuir a transformar lo que tú quieres transformar, sino que es algo que también te viene de vuelta, ¿no? Que te entrega como mucho a ti. Yo te quería preguntar como si tú, a través de los niños con los que ustedes trabajan, si tú sientes que también se transforman de alguna manera sus familias, o si ellos también son agentes de transformación. Sí, definitivamente. Sobre todo en este festival, como podíamos darnos cuenta de todo lo que las familias habían aprendido a través de los niños y a través de estos viajes que hacemos, donde nos invitan a bailar la danza, a los encuentros de pueblos negros, y cómo ahora el tema afrodescendientes se socializó en la comunidad de una forma más entendible, ¿no? No tan académica, más de la comunidad. Y sí, definitivamente las familias sí han sido impactadas, y sí vienen y nos preguntan cosas sobre la identidad e incluso como el término, ¿no? ¿Qué es ser afromexicano? Las mamás vienen y sí han venido a preguntarnos porque sus hijos lo han aprendido en las clases, y cada vez más involucramos a las familias. Entonces en el video se ve que estamos como en las casas dando instrucciones, y fue un reality fotográfico que hicimos, y entonces como diferentes fotos que habíamos tomado durante estos años, se las regalamos a las familias, y entonces los niños tenían que encontrar las fotografías en las casas y ahí cumplir ciertos retos o resolver preguntas sobre la colonización, sobre este invento del Día de la Raza,
sobre el racismo que han sufrido, o ejemplos y así, y entonces cada vez más hacemos dinámicas que involucran no solo a los niños, sino a sus familias. Excelente, Daniela. Excelente trabajo. ¿Y tú cómo ves? Espérate que aquí hay otro comentario. Cleisa Regina Martins, que yo me imagino que ella es, sí, brasilera. Ella dice, gracias por tu presentación, Daniela. ¿Tú crees que los afro o los mexicanos negros son realmente el 2% de la población o tú crees que el número sería mayor si más gente se reconociera a sí mismos como blancos? En Brasil, el número ha ido incrementando a medida que incrementa la autoestima. Sí, yo creo que el 2% no es la población total. Y básicamente cuando vi que había aumentado el 1%, dije, esto es un invento del INEGI. Porque se supone que en la encuesta intercensal éramos el 1% y entonces aumentamos al 2%. O sea, suena como datos súper inventados que se duplicó la población afro y se nos atravesó la pandemia. O sea, el censo no fue concluido como debía de ser. Entonces yo siento que solo fueron datos inventados por esta institución y que realmente somos más los afros y que falta sensibilizar más y visibilizar más las historias sobre nuestro pasado. Entonces, definitivamente el 2% no es, pero ese es el dato oficial actual. ¿Tú cómo ves el futuro? ¿Qué te ves haciendo en 10 años? Ay, Dios. Pues sí, hemos imaginado nuestro centro cultural como una, no sé, sí he soñado y mis sueños son muy complejos, sí, entonces en este tiempo de cuarentena he estado soñando mucho que en Coyolillo hay una universidad y entonces creo que en un futuro debe haber una universidad autónoma para las personas negras y aunque el movimiento afromexicano tiene esta idea también de tener una universidad para los afromexicanos, pues al final está aliada con las instituciones y los académicos y entonces creo que necesitamos algo más autónomo y creo que en un futuro me veo aprendiendo mucho de estos pueblos autónomos como lo es Chiapas y Cherán, un pueblo en Michoacán, y entonces creo que me veo aprendiendo de otras mujeres negras y de otras mujeres indígenas que trabajan desde sus comunidades para sus comunidades. Y la última preguntita, yo siento que una de las, una pregunta de Kay Sherwood, que te dice, o es un comentario, tus sueños se convertirán en una realidad cuando tú crees y demuestras claramente que tú eres una persona que realmente cree en lo que estás haciendo. Gracias por compartir esta excelente presentación. Aprendí muchísimo. Y bueno, sí, es cierto. Lo que te quería preguntar es, en Susi, bueno, una de las cosas que hemos tratado de hacer es crear esta red de mujeres afrodescendientes, no solo mujeres, pero bueno, en el Susi de Arizona, sí. Yo quisiera saber cuál ha sido tu relación con otras chicas, tal vez de otros grupos también, que te hayan ayudado a ti o si hay entre ustedes una conversación de cómo darse fortaleza unas a otras. Yo sé que hay países donde hay mucha más población afro, como en Brasil, como en Colombia, República Dominicana, que es con chicas que han estado también dentro del programa. Quisiera saber si fuera de las personas con las que tú estuviste, si hay una red más grande. Sí, pues creo que Susi, voy a decir la frase típica de los ex becarios, me cambió la vida. Y pues me ayudó a tener esta red sólida de mujeres líderes. Entonces la Susi 2019
que nos llamamos morras susis, pues seguimos súper fuertes y unidas y compartiendo los problemas que tenemos y cómo los vamos navegando y cómo nos vamos aconsejando entre todas. Entonces siento que esa es mi principal red de apoyo, después de Casa Coyolillo, ¿no? De mis amigas de acá. Y ahora, y pues he tenido contacto con otras mujeres como Thais, que es de otro programa, pero que nos conocimos en Susi. Y he aprendido mucho de ellas, a seguir siguiéndolas en sus redes, así como de otras activistas que he conocido. Una de ellas es una chica afroperuana que así se llama en YouTube y que pudo venir a Coyolillo y grabamos un último capítulo de una serie a través de AJ Más o Ella Plus, creo que así es en inglés. Y bueno, pues he encontrado, así como ese deseo de conocer a otras mujeres negras realmente se ha materializado y he podido fortalecer mucho y también ayudarles a fortalecer sus caminares. Entonces, después de Susi, me gradué del seminario de Ashanti Perú, con quien ahora estoy encaminando apenas un proyecto que se llama Hermandad Afro, en donde vamos a dar apoyo a las mujeres negras que se hayan encontrado en situaciones de violencia de género. Entonces, realmente, Susi es un parteaguas para encontrar a otras mujeres negras que siguen en la lucha. Bueno, muy bien, Dani. Muchísimas gracias. El último comentario de Rebeca dice: Daniela, cuando desee venir a Costa Rica serás bienvenida. Luego de escuchar tu presentación, me encantaría conocerte. Sé que te encantaría conocer de nuestra cultura afrodescendiente y conocer a otras mujeres indígenas que están trabajando cosas increíbles en sus comunidades. Bueno, el correo de Daniela lo pueden encontrar en el programa. Entonces, llámenla, escríbanle y sigan armando redes y sigan ese trabajo. Y bueno, muchísimas gracias, Daniela. Tienes no sé, un espíritu que inspira. Gracias. A ustedes por invitarme. Y pasamos ahora a nuestra hora social. Entonces, Okay. aquí quedamos. Kay cerrará ya el panel. Bueno, muchísimas gracias, Dani.